Y si el peor día de tu vida no fuera cuando fracasas, sino el día que logras todo eso que querías y al final te das cuenta que tu vida sigue estando completamente vacía. Cuando logras esas metas que tanto estabas anhelando, pero al final del día reconoces y te das cuenta que eso no está llenando ese propósito de vida. Y eso le pasa a muchas personas. Pasan sus días, sus meses, sus años, toda su vida incluso, sintiendo que tienen un vacío profundo. Entonces se llenan de muchísimas cosas externas para anestesiar esa sensación y ese ruido interno que les dice que su vida está siendo un camino sin sentido. Hoy te voy a hablar acerca de eso, de 10 señales súper claras para saber si estás viviendo o no con propósito. Soy Paola Selbach, facilitadora de conciencia, psicóloga y sanadora energética. Y a través de estas 10 señales, quiero que hagas un diagnóstico de tu vida, que ubiques estas 10 señales como un mapa para saber si estás viviendo en propósito o si estás en piloto automático, para que hoy mismo hagas un cambio y dirijas tu vida a un lugar completamente diferente. La primera señal que vamos a ver hoy es la fatiga del alma. Y esta fatiga, vamos a ver una diferencia entre la fatiga física, que nos produce una sensación de cansancio físico, que quizás es de mucho trabajo que tuviste, algo físico que de alguna forma puedes resolver o quitar si descansas, si te duermes bien, si a lo mejor pasas un fin de semana tranquilo. Pero la fatiga del alma nos está hablando de algo mucho más profundo, de una sensación de tu ser, de tu alma, que se siente agotado porque no estás viviendo en propósito, no estás alineándote con lo que es verdad para ti. Este cansancio se va a sentir como si fuera un lunes en la mañana que te despiertas, que ya descansaste del fin de semana y te sientes agotado. De alguna forma ni siquiera te alegras porque empezó el día y quizás es este pensamiento de decir, un día más, una semana más, ojalá que ya sea viernes, un cansancio físico, pero a nivel energético se siente mucho más profundo, como si tuvieras un gran peso en la espalda, porque estás cargando con una vida que no te está gustando. Imagínate toda la energía que tú tienes que utilizar para sostener esta vida falsa, esta vida que tu ego ya creó, este ego personaje que a través de sus necesidades falsas, a través de todas estas ideas, de lo que quiere compensar, de las expectativas que tiene en su familia o lo que está alrededor, ha creado esa vida que de alguna forma no se alinea con tu ser realmente. Y como no se alinea con tu ser, tu alma está en esa búsqueda de que te alinees con lo que es verdaderamente para ti. Esto va a hacer que sea muy cansado sostener esa vida, porque no estás haciendo lo que realmente te va a expandir y va a expandir tu vida. La segunda señal es la nostalgia de hogar. Y a lo mejor es una de las cosas más difíciles de explicar, pero es una nostalgia a nivel muy profundo y sutil. Es algo a lo mejor muy místico, porque hay una sensación en ti, una sensación de tu ser, que reconoce que lo que tú estás viviendo no se relaciona realmente con lo que tú verdaderamente eres. Es como si extrañaras algo, pero no necesariamente un lugar físico, sino una coherencia, una vibración, una frecuencia, porque te estás de alguna forma recordando que estás en una distorsión de tu vida. Estás alejándote de lo que tú realmente eres, de tu origen, y eso se siente como una nostalgia de recordar y vivir lo que tú realmente eres y dejar de vivir solamente desde el personaje y empezar a vivir desde tu ser, desde lo que realmente eres, como esta chispa divina. La tercera es una incomodidad con tus círculos sociales. De pronto puedes llegar a sentir que ya no empatas con esas personas con las que antes tú te sentías a gusto, esas pláticas que antes te generaban felicidad o te gustaban esas pláticas, ahora quizás ya ni siquiera te interesan, porque hay una diferencia ya en tu frecuencia está moviéndose a un lugar diferente, porque se quiere alinear con lo que es verdadero para ti. Y en este caminar, pues entonces quizás vas a separarte un poco de otras personas, no porque tú seas mejor, no porque los otros estén mal, simplemente porque por frecuencia ya no vas a resonar con lo mismo. Y entonces no pueden haber dos energías que no están en coherencia en el mismo lugar. Eso te va a llevar a que empieces a alejarte un poco de esos círculos donde antes te sentías bien, en búsqueda de un círculo que sea más expansivo y que sea más coherente con la versión que tú estás creando. La cuarta señal es una necesidad de anestesiarte constantemente. Muchas personas tenemos de pronto días malos donde queremos llegar y desconectarnos un poco,
Pero si esto pasa todo el tiempo, si tú llegas a tu casa e inmediatamente, todos los días, buscas una desconexión, ahí es que seguramente te estás anestesiando de algo. Si tú no estás viviendo una vida que es placentera para ti, ¿qué vas a llegar a hacer? Vas a buscar desconectarte de muchas formas. Puede ser a través de alcohol, de fumar, de drogas, de comida en exceso, de pantallas, de estar scrolleando una y otra vez, 2-3 horas, de estar viendo series. Todo lo que de alguna forma te lleve a una dopamina barata. Tu ego está buscando ese placer instantáneo, inmediato, para así silenciar esa voz de tu alma. Esa voz que si la llegaras a escuchar, te incomodaría. Y por eso no permites que llegue ese momento. Te estás anestesiando y distrayendo constantemente para no escuchar esa voz que de alguna forma te diría que esa vida que tú estás viviendo no te gusta y no te está contribuyendo. Por lo tanto, te sirve más anestesiarte y quedarte en esa vida dormida antes de reconocer lo incómodo que estás en tu vida. La quinta señal es que vives el tiempo como una condena. Imagínate esto, qué triste es, que teniendo una vida que en este plano dimensional tiene un fin, pases tu tiempo como si fuera solamente un trámite. O sea, es lunes y ya quieres que sea viernes, ya quieres que sean vacaciones, ya quieres que sea fin de año, ya te quieres jubilar, porque el tiempo que tú estás viviendo te parece simplemente un estorbo. Si tú estás en un estado de falta de propósito, claramente no vas a querer estar viviendo tu vida, porque todo lo que tú estás viviendo de alguna forma es pesado, te contrae y es algo que no quieres hacer. Por lo tanto, postergas tu vida y la visualizas como si fuera a llegar en un futuro esa felicidad. Por lo tanto, sí se vale entonces cancelar tu momento presente, porque entonces en ese punto, el fin de semana o cuando acabe el año o cuando me jubile, ahí sí voy a poder ser feliz. Pero ¿qué pasa? Que te desconectas por completo y evades tu realidad. En cambio, si tú estuvieras en propósito, el tiempo sería completamente distinto. Entraríamos en un estado de lo que se llama flow, ese estado donde el tiempo pasa de unas formas que parece que el tiempo pasa rapidísimo, no tienes una percepción de él, puedes jugar con el tiempo, porque realmente estás disfrutando lo que amas. Y seguramente en algún momento de tu vida has conectado con el tiempo de esa forma. Entonces, si tú estás viviendo el tiempo como un trámite, lo más seguro es que estés viviendo sin propósito. La sexta señal es la ruptura de sincronías. Esto se siente como que el universo te está cerrando todas las puertas y no es porque te esté castigando, al contrario, de alguna forma está tratando de redirigirte hacia eso que sí va a ser de alguna forma expansivo para ti. Son esas cosas donde a lo mejor sientes que hay un bloqueo constante, que por más que quieras avanzar no se logran las cosas. Esto es de alguna forma la inteligencia superior, sabiduría superior, guiándote hacia un camino que te va a contribuir más. Y ojo, aquí hay un detalle súper importante. No es que en el camino de tu propósito no vaya a haber dificultades o algunas cosas que parezcan como obstáculos, pero es algo muy diferente. Porque en ese camino de tu propósito también requieres aprender. Y en ese proceso de aprendizaje, pues vas a tener que toparte con cosas donde tú no sabes, donde a lo mejor te toquen heridas, miedos, cosas que tengas que superar, pero se siente de alguna forma más ligero, porque en el fondo tu alma sabe que es para su más alto bien. En cambio, si tú estás desde la falta de propósito, tratando de lograr algo y surgen estos bloqueos, son más bien estos intentos como un ego que está desde la terquedad, tratando de conseguir algo, pero que realmente no está alineado con lo que realmente tú eres. La séptima señal es la envidia o juicio hacia la libertad ajena. Si tú conoces a alguien, incluso en redes, o percibes una persona que está viviendo esa vida libre, esa vida creativa, esa vida expansiva, y tú observas a esa persona, y en vez de generarte inspiración, te genera un poquito de incomodidad, te genera un poquito de envidia o de alguna forma rechazo, seguramente no estás viendo un propósito, porque eso significa que te está espejeando algo. A través de ese espejo tú te estás dando cuenta que hay algo de tu vida que te incomoda, que tú quisieras esa vida o esa forma de vivir, pero como no has hecho los cambios, los movimientos o no has avanzado a esa dirección, entonces es más fácil utilizar el juicio y la envidia hacia el otro antes de reconocer que hay cosas en ti que todavía no has trabajado o que no has volteado a ver, porque obviamente es mucho más incómodo hacer esa chamba interna que nada más voltear a ver afuera y juzgar la vida de otros. La octava señal es el síndrome del Salvador, y esto se puede ver muy bonito desde afuera.
son esas personas que constantemente están ayudando a los otros. ¿Y cómo crees que eso va a ser algo malo? Pues obviamente no se ve algo malo desde lo externo, pero estas personas, ¿dónde está su foco de energía? En lo externo, en ayudar al otro, en ayudar a los problemas de los demás, el drama de los papás, de la familia, de la pareja, buscando poner toda su energía hacia afuera. Y de alguna forma parece como muy sutil, pero lo que estás haciendo es desconectarte de voltear a ver hacia adentro, donde realmente está esta vocecita que te está pidiendo que te muevas a un lugar que te va a contribuir. Pero esa vocecita es tan sutil y quizás la has anestesiado, la has callado y no la has observado, que entonces prefieres voltear a ver hacia afuera, ayudar a los otros y nunca tienes tiempo de enfocarte en hacer las cosas que van a ser para tu expansión. La novena señal es la somatización, el estancamiento. Aquí tú vas a empezar a sentir cosas en tu cuerpo físico porque esa energía que pudieras estar aprovechándola para crear tu vida, de alguna forma está ahí contenida. Y eso también se va a empezar a ver reflejado en tu cuerpo. Porque imagínate si todas esas cosas que tú estás queriendo hacer, no lo haces, esa vida que estás teniendo, que no te gusta, cómo te está pesando, eso se va a ver reflejado en tu cuerpo. Tu cuerpo grita lo que tu boca calla. Imagínatelo así si nos vemos, por ejemplo, con los chakras. Segundo chakra y quinto chakra. El centro de la creatividad, el centro de la expresión. Si yo esa vida que quiero construir no la estoy creando y no la estoy expresando, se va a sentir un bloqueo. O imagínatelo también como una carga en la espalda de una vida que no me está gustando. O un dolor que me representa una sensación de miedo por eso que yo quiero hacer, pero como que no me atrevo. O una situación en los pies, nos vamos desde la parte somática, donde ese avanzar en la vida se me está dificultando. Entonces tu cuerpo va a expresar muchas cosas que tú no has logrado identificar y sobre todo no has logrado gestionar. Y la última señal es la crisis de éxito. Y yo creo que es una de las más fuertes en el sentido de que cuando tú logras ese éxito, eso que tú tanto estabas anhelando, eso que pensabas que era tu propósito, eso que estabas pensando que te iba a dar la felicidad, y una vez que lo logras, tener esa familia, ese trabajo, ese dinero, esa fama, llegas a ese punto y te das cuenta que el vacío continúa e incluso se expande, porque antes tenías esperanza de que en el momento que llegues a ese punto vas a tener esa felicidad de plenitud. Y ahora, una vez que lo tienes, dices, ¿cómo? O sea, ¿qué más necesito hacer? Muchas veces lo hemos visto esto con artistas y famosos que logran eso que en nuestra realidad es lo correcto y es lo valioso, esa fama, esa riqueza, y de pronto estas personas ya no quieren vivir porque sienten un vacío profundo. Entonces, si tú estás en ese lugar donde ya alcanzaste todo eso, que tu ego, tu personaje, el condicionamiento externo de la sociedad te había dicho que era lo valioso y te sientes en vacío, eso significa que no estás viviendo el propósito. Si tú te identificaste entre 3 o 5 de estas señales, déjame decirte que no estás viviendo con propósito. Pero no es que sea algo malo. Lo más seguro es que sea una señal de tu alma, de tu ser, buscando redirigirte a esa vida que sea más expansiva, que te pueda contribuir más a ti y hacia los otros. Porque recuerda que el propósito no solamente se vive hacia uno, se vive hacia afuera, en compartir con los demás. El propósito, cuando no estamos en esa línea, nos va a estar mandando este tipo de mensajes para que nos alineemos realmente a eso. Entonces, este mensaje o estas incomodidades, velas como una forma de desmantelar todo eso que ya no te sirve para que accedas realmente a esa verdad que es para ti. El propósito no es algo que vas a encontrar allá afuera como si estuviera perdido. Al contrario, es algo que vas a recordar porque está internamente en ti. Así que si esta información resonó contigo, te contribuyó, te invito a que la compartas con esas personas que a lo mejor todavía se sienten perdidas, para que le podamos contribuir a alinearse más a lo que son una verdad para su ser. Recuerda que el camino es hacia adentro y que tú eres tu propia medicina.